Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Eat Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña un súper colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Hola Pete, estoy bien contento porque seguimos con esta sesiones de tener invitados y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Eric. Sí, así es. Eric Camacho, que es Senior iOS Developer en Spotify, que por cierto, en el capítulo pasado estuvimos hablando de un proyecto open source que presentó junto con otros colegas. Para métricas de Xcode. Si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo porque está muy interesante y no solo por el tema de su plática, ¿no? El de una plática en Singapur, sino además algunos otros truquillos mágicos, ¿no? Ahí con cómo mejorar sus tiempos de compilación en Xcode. Pero bueno, vayan a verlo si no lo han hecho. Y pues presentar nuevamente a Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué bien. Sí, siguiendo la idea de Pete, tienen que ver la plática de XMetrics, buenísima. Yo creo que me atrevería a decir que es el mejor episodio que hemos grabado en todas las temporadas de Let's Swift. Pero bueno, Eric, entremos en detalle. Sí quedaron como varios dudas y varias preguntas de por medio. Tú eres ingeniero en iOS en Spotify, Estocolmo, ¿correcto? ¿Qué Así horas son es. allá? Van a dar las 6, cuarto para las 6 de Y la tarde. nosotros aquí molestándote. No, con Para la nosotros pandemia es no buenos salgo días. mucho, ¿eh? No se preocupen. Sí, hombre, entonces quedaron como varias preguntas por resolver. Este episodio va a estar muy enfocado a saber tu experiencia trabajando en una gigante empresa como lo es Spotify, ¿no? Y cómo fue ese proceso. Pero platícanos, ¿cómo empezaste con esta vida profesional de ser desarrollador iOS? Sí, yo empecé 2000, ¿qué fue? 2012, me parece. Yo antes hacía backend. um, y cuando salió el iPhone, pues me encantó, ¿no? Como muchos de nosotros seguramente. Y dije, oh, estaría muy bien algún día hacer algo para eso. Pero al final siempre es como el tema de el miedo de cambiarte, ¿no? Ya llevaba algunos años haciendo backend, no me desagradaba. Y como que cambiarme y luego veías Objective-C y así como esto que es, ¿no? Esos brackets por todos lados. Ujú. Y empecé a hacer una aplicación para Mac, de hecho. Más que una aplicación, era un plugin para una aplicación para médicos que se llama Osiris. Es una aplicación para revisar estudios médicos. Y un amigo me dijo, ¿me puedes ayudar haciendo unos plugins? Porque lo necesitaban. Y ahí empecé con mi librito de Objective-C de Aaron Hillegas, de Bicknell Ranch, que era el único que había en ese entonces. Wow. uh, y después otro compañero, un colega, estaba trabajando en la aplicación de Excelsior. Y por aplicaciones que no había nada, pero su empresa ya había hecho el diseño y él estaba específicamente haciendo el backend. Y cuando se enteró que yo sabía un poco de Objective-C, me dijo, oye, ¿no te avientas a hacer la aplicación de iOS? Le digo, no, o sea, le dije, te voy a ser honesto, no sé mucho, em, pero he estado haciendo cosas para Mac. Les puedo cobrar poco porque no sé si vaya a salir. Y eso fue como freelance. Y así empecé. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando ya lanzamos la aplicación de Excelsior. Era una aplicación pequeña, ¿no? Podías leer las noticias, ver los videos, leer el PDF de la edición impresa y tenía poco más, ¿no? Ya se imaginarán una lista, un table view, y te ibas a detalle, podías ver videos y cosas así. Eh, el diseño estaba muy padre porque pues, esta empresa era su fuerte y me llamó mucho la atención cuando la lanzamos, fue así de 200,000 descargas en una semana, ¿no? En el top Wow. 5 del App Store. Y yo así, wow, ¿no? Yo que estaba acostumbrado a hacer como backends en bancos, trabajé en la bolsa de valores también, que cuando te preguntaban qué haces, decías, pues hago un backend para tramitar créditos o al impacto que tiene tu trabajo en la App Store, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención a mí y a mi compañero que me contrató en ese momento, que se llama Francisco. Decimos GZ, pues siempre ha sido su, su, su nickname.
Y él también le gustó mucho eso y se metió. Y él, de hecho, ahora trabaja en Apple, unos años después. Y yo también me cambié, ¿no? A partir de ahí fue que decidí cambiarme de giro y empecé a hacer iOS. Qué increíble, ¿eh? Sí, yo creo que pues prácticamente nadie llegó, salió de la carrera y ya sabía que quería hacer iOS. No creo que fue, digo, fue transitorio, ¿no? Para todos prácticamente, porque pues el iPhone pues llegó aunque algunos todavía lo niegan, pero pues sí rompió muchas cosas, ¿no? Y una de esas fue de repente, pues ver, ¿no? Que había un mercado, ¿no? Que había potencial para bastante atractivas, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, relacionado a tu camino a Spotify, ¿no? Porque sabemos que para aplicar una Big Tech Company, pues normalmente pues es un camino rudo, ¿no? Y de hecho, hablamos el año pasado sobre una serie, ¿no? De cómo aplicar para trabajos, ¿no? O entrevistas de Sí. trabajo, ¿no? Y entre eso abordamos un tema, ¿no? La parte de algoritmos y eso, ¿no? Que va relacionado muchas veces a ese tipo de empresas. Pero cuéntanos a ti cómo te fue, no sé cuántos intentos hiciste, todo eso, porque está muy interesante, supongo, ¿Y por qué te llamó la atención Spotify? Ujú. también. Sí, cuando estaba trabajando antes de Spotify en una startup fundada por un mexicano, pero en San Francisco, y yo estaba llevando trabajando desde la oficina de México, tiene oficinas todo en la Ciudad de México, um, y estaba dedicada al área de inteligencia artificial. Yo era el engineering manager de mobile, entonces llevaba tanto a los equipos de Android como de iPhone, con programadores tanto en la Ciudad de México, en San Francisco y en Serbia tenemos. Creo que Wow. incluso tienen varios ahí. Um, y ya cuando decidí salirme de ahí, porque al final son startups, ¿no? Me gustan las startups porque son muy, muy emocionantes, pero son muy exigentes y a veces no funcionan, ¿no? Creo que la estadística es como una de cada 10 funciona, ¿no? Entonces cuando salí de ahí, estaba viendo qué hacer y ya no quería estar en la Ciudad de México y quería estar en una empresa grande porque siempre las había evitado porque se me hacía que eran burocráticas y que es difícil trabajar en una empresa así o aburrido, ¿no? Pero también ya a mi edad dije, creo que ahora es como el momento de algo más estable, ¿no? O sea, después de todo el rush, porque antes de esta startup trabajé en otra startup, ¿no? O sea, fueron 2 startups así seguidas. Después de todo el rush y la adrenalina de las startups, sí dije, creo que ahora estaría interesante ver lo contrario, ¿no? Una empresa que ya lo logró, cómo funciona, aprender cómo llegaron ahí. Pero por otro lado, no estaba muy convencido de Silicon Valley. Con esta empresa he viajado mucho a San Francisco y eso. No estaba muy convencido, sobre todo porque Trump acababa de ganar las elecciones. Entonces, estaba buscando, si hubiera estado más joven, a lo mejor sí hubiera dicho, no hay problema, voy 2, 3 años a ver. Pero ya quería algo yo como más a mediano plazo o incluso a largo plazo. Y yo antes viví en Europa y hice mi maestría en Barcelona. Y dije, pues, Europa me gustaba y empecé a buscar opciones por allá, pero el tema de Europa, si se fijan, es que no hay muchas empresas de tecnología grandes, ¿no? De hecho, Spotify es la más grande. Yo antes siempre decía, SAP es la más grande de Europa, esta monstruo que hace Enterprise, hasta que hace poco un amigo me corrigió, no, pero ya lo vendieron a unos chinos, creo, SAP. Entonces, no, ahora Spotify es la más grande de Europa, la empresa de tecnología. Y hay un amigo de la comunidad, porque yo antes llevaba la comunidad de iOS developers en México. Hay un mexicano que se llama Héctor, y me va a matar Héctor porque ahorita no me acuerdo cómo se apellida, que él lleva muchos años en Spotify haciendo iOS, ¿no? Fue como de los que empezaron la app de iOS. Muy, muy bueno. Y cada que iba a México, iba a nuestra comunidad a dar charlas. Entonces, justamente cuando yo estaba viendo eso de cambiarme, iba a empezar a buscar, él publicó en nuestro grupo de Facebook, quieren entrar a trabajar a Spotify, estamos buscando a iOS Developer. Y fue de, Héctor, ya no me acordaba de él, ¿no? Y me quedé pensando, Suecia, porque obviamente cuando iba a México lo platicábamos, ¿no? Nos platicaba un poco. Pero cuando yo vivía en Europa nunca fui a esa región, a Escandinavia, ¿no? Me iba más como para la parte turística.
Ujú. Pero bueno, Escandinavia tiene como toda esta fama de ser el nivel de vida más alto en Europa junto con Suiza. Ujú. Y tiene la fama de tener muy buenas leyes laborales y un estado de bienestar para todo el mundo, ¿no? No nada más para la burbuja que siempre es tech. Dije, y tener muy mal clima, ¿no? Es como que la otra fama que tiene. Pero me interesó, ¿no? Dije, bueno, está interesante el tema, porque si algo tiene Suecia y Spotify que es muy estable, ¿no? Como país aquí nunca suceden, o sea, nunca va a llegar alguien como Trump, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y como empresa Spotify, pues ya pasó ese threshold donde podía desaparecer, ¿no? Ya ganó el mercado, ¿no? Ujú. Entonces me llamó la atención eso y bueno, le escribí y me dijo, sí, me explicó un poco el proceso y creo que ese es el primer tip. Por cierto, vi su serie, me gustó mucho la serie. Ojalá esa serie hubiera existido cuando estaba haciendo lo mismo. Creo que ese tipo de contenido ayuda un montón a la gente. Eh, y creo que un tip que podría dar ahí, que no recuerdo si ustedes lo dieron, pero creo que eso es muy importante, es el tema de networking. Para todo ese tipo de empresas es mucho más fácil si consiguen que alguien los recomiende. Porque si consiguen que alguien los recomiende, ya pasaron el primer filtro, ¿no? Que es el más difícil casi, ¿no? Quitando las entrevistas técnicas, que es difícil por otros temas. El primer filtro es el más difícil, sobre todo si no estás graduado de las Ivy School de Estados Unidos o en este caso, de una universidad importante en Suecia, o si no has trabajado en una empresa de ese tamaño antes, ¿no? Va a llegar tu resumen, tu currículum a los recruiters y van a decir si pasa o no pasa. ¿Por la pura universidad? No, por leerlo. Ah, ok, ok, ok. O sea, lo van a leer, pero y obviamente si dice, ok, se graduó de la universidad esta, que sí la conocemos, ¿no? Stanford, por ejemplo, ¿no? O aquí Ujú, en ujú, Suecia hay una que es la técnica, la sí. Politécnica de aquí. Ujú. Entonces, normalmente ya va a pasar, ¿no? O, ok, mira, ya trabajó en otro Big Tech. Ok, sí, ya pasó, ¿no? Entonces, nosotros como mexicanos tenemos esa desventaja, ¿no? Bueno, no nada nosotros, ¿no? Muchos otros países. Entonces, ese es el filtro que te saltas si alguien te recomienda. Si alguien te Sí, recomienda, como en este caso lo hizo Héctor conmigo, ya se lo saltaron. Y para eso, pues hay varias estrategias, ¿no? tienes mucha razón. Sí. Ah, perdón que te interrumpa. Sí, de hecho, tienes mucha razón y de hecho sí, sí hablamos sobre eso. Creo que en el primero o segundo capítulo de esa serie sobre, pues literalmente es que si no te conoces a nadie y nadie te recomienda, es como llegas y tocas la puerta, ¿no? Cuando alguien te llega y te toca la puerta para venderte algo, ¿qué es lo que haces? Ahorita no, joven, gracias, ¿no? O sea, ni lo pelas, aunque traiga un producto muy bueno o sepa mucho, lo que sea, no lo pelas. ¿Por qué? Porque hay un vías, pues, ¿no? Un kilometraje ahí gigantesco de que no quiero nada, ¿no? Pero ahora sí llega, es que esta persona me ayudó y mira el trabajo que me hizo. O sea, si hay referencia, ¡pum! Ujú. Inmediatamente cambia la percepción de las personas, ¿no? Entonces, pues así como dicen, es un buen tip, o sea, participar en comunidades, ¿no? Hay gente que, no, pues es que no, ¿para qué voy? ¿Qué hueva y eso? Pero no, o sea, realmente de ahí es donde salen luego buenas oportunidades, ¿no? Y amarrándolo con otro consejo, ¿no? También ayuda mucho las habilidades sociales, ¿no? Para tener un buen networking, porque puedes ser un genio programador, pero si nada más eres como un lobo solitario que se enfoca nada más en lo suyo, y peor aún, ¿no? Si eres de los programadores que critica el desarrollo de tus compañeros, que hace como mala vibra, que todo lo quieres hacer tú, pues en la vida vas a lograr hacer networking, ¿no? Sí. Ujú. Sí, entonces eso creo que eso te va a abrir el primer filtro, ¿no? En cualquier Big Tech, si alguien interno te recomienda. Y como dice, es networking. Para eso funcionaban muy bien las conferencias en persona, para ir y conocer. Y también el otro tema es, ahora que no se puede hacer eso, no tengan miedo de hacer lo que se llama como contactos en frío, ¿no? Revisen en LinkedIn, por ejemplo, quiero aplicar a la empresa tal, ¿no? Ujú. Revisen en LinkedIn si tienen así como el conocido o el conocido del conocido, escríbanles, ¿no? Sobre todo si son como de su mismo background, en este caso mexicanos, como en nuestro caso, normalmente les van a ayudar, ¿no? Van a decir, sí, claro, o sea, no te van a decir, sí, ya te recomiendo, no te conozco,
Pero a lo mejor te van a decir, "Oh, sí, platícame qué has hecho, envíame algún ejemplo. Y si ven que tienes lo necesario, pues te van a dar la recomendación sin problema. Exacto. De hecho, eso es otro punto importante, ¿no? Pues, generar background, ¿no? Porque luego de repente nomás hacer tu chamba 8 horas y que realmente tu chamba sea ahí, correr un script, pues a lo mejor no impresiona, ¿no? Hacia la posición que tú quieres aplicar, ¿no? Entonces es importante moverse, ¿no? Cuesta tiempo, Sí, pero es pura constancia, ¿no? sí. Y bueno, pues el siguiente paso fue las entrevistas. Obviamente me preparé, o sea, antes de hacer eso, pues lo que ustedes ya han recomendado, ¿no? El libro de Ujú, Cracking the Code Interview, ujú. de cajón, y hacer ejercicios en HackerRank, LeetCode, para ¿Cu- familiarizarte con todo eso. ¿Cuánto tiempo te preparaste, por cierto, para los algoritmos? Yo creo que en mi caso fueron como 3 meses más o menos. No recuerdo Ok. así exactamente, pero yo creo que sí Ujú. fue alrededor de 3 meses, quizás 4, que empecé, ¿no? Lo que hice fue leer el libro y hacer los ejercicios de ahí. Y después empecé con las plataformas en línea. Ok. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas a estudiar? Te lo pregunto porque hay Como, mucha incertidumbre de repente, porque mucha gente piensa que tienes que estudiar 8 horas diarias y si no, no la vas a hacer, etcétera. Pero hay muchos casos donde se han aplicado con un par de horas al día y o más meses de preparación, no sé, o sea, varía mucho, mm, pero no sé en tu caso. en mi caso era también un par de horas al día, um, y no diario. Los fines era donde sí le metía más tiempo, ¿no? Yo mediodía sí estaba ahí. Y al final, hace poco estaba hablando con alguien de Spotify, ¿no? En Spotify lo tenemos como estas iniciativas para intentar captar a gente de backgrounds no representativos. Entonces hicimos un evento para latinos y gente de color en Estados Unidos, Ujú. um, para coacharlos en cómo hacer las entrevistas técnicas. Ok. Y el empleado de Spotify, el Spotify les llamamos, Ujú. que le organizó, les dio un tip muy bueno eran de universidades, ¿no? A los estudiantes les dijo, a ver, ¿ustedes qué hacen de hobby, no? Alguien dijo, pues a mí me gusta bailar, ¿no? Otro, no, yo hago skateboarding o lo que sea, ¿no? ¿Y Ujú. cuánto tiempo le dedican? No, pues no sé, los fines todo el día, ¿no? Entre semana, pues le meto, no sé, unas 10 horas, lo que sea. Ujú. Ujú. Les dijo, pues las entrevistas es lo mismo, ¿no? Aunque seas muy bueno en tu trabajo, no quiere decir que vas a ser bueno en las entrevistas. Y es un skill que tienes que desarrollar. Entonces, Claro. véanlo de esa forma, véanlo, ok, me encanta bailar, ¿no? ¿Cómo le hice para ser bueno, no? Pues sí le dediqué, planear, empecé a mejorar, incluso, no sé, me metí a un curso, lo que sea. Vean lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Y en las universidades americanas, por ejemplo, tienen incluso asignaturas donde hacen eso, donde practican entrevistas y practican hacer whiteboard coding y todo ese tipo de cosas. Por eso luego es Ok. que ves que ellos pasan más las entrevistas, no es porque sean mejores, ¿no? Es porque es un skill que desarrollaron durante su carrera y es algo que tenemos que hacer. Ujú. Eso que tocas, fíjate, o sea, quizás a muchos les ha explotado la cabeza. Es que es eso, pues no es que si naciste en California, pues ya automáticamente tienes el don, ¿no? Sino que pues tienen un background, pues, o sea, estudiaron, no llegaron de bonitos, ¿no? A, a donde están, o sea, sí, todo es cuestión de prepararse. Muy bien. Sí, prepararse bien, o sea, como el tema de las entrevistas técnicas es que lo que estás midiendo no es necesariamente que sea bueno en su trabajo, estás midiendo que sean buenos haciendo entrevistas técnicas. Eh, y entonces tú puedes ser muy buen programador de iOS, pero eso no garantiza que vas a poder pasar las entrevistas técnicas si no te preparaste, ¿no? Exacto. Oye, Eric, ¿y qué nos puedes decir de hacer la entrevista en otro idioma? ¿No te costó trabajo en ese aspecto? ¿O qué tips nos pudieras dar? Y ese creo que es la otra desventaja que tenemos, ¿no? En México. Mm. Um, yo trabajaba antes en esta empresa que era todo en inglés, ¿no? Pero creo que el tema es mejorar tu conversación, practicar y también darte cuenta que el mundo tech está lleno de gente cuyo inglés no es nativo. Entonces son bastante tolerantes a que te atores o digas, perdón, lo que quise decir es, um, y que no te dé miedo, ¿no?
no va a tener que ser perfecto, la pronunciación perfecta, por ejemplo, ¿no? Pueden ver mi charla que acabo de dar en Singapur, mi pronunciación cuando la estaba viendo, fue así de, ¿por qué lo pronuncié? Que conjugué mal el verbo, demonios. Y seguramente hice lo mismo durante mi entrevista. Pero sí, practiquen, pierdan un poco el miedo. Y sobre todo, creo que eso es algo que es muy importante. Cuando estás haciendo la entrevista, nadie de nuestro lado, porque ahora estoy en el otro lado, ¿no? Hago muchas entrevistas a candidatos. No esperamos que seas perfecto, ¿no? Esperamos que puedas comunicarte. Y parte de que puedas comunicarte es decir, perdón, me expresé mal, ¿no? Déjenme volver a rephrase lo que estaba diciendo, ¿no? Y está súper bien. O sea, no vas a fallar una entrevista por eso. Créanme. No estamos esperando que hables inglés perfecto. Sí, ese es otro vía también que tenemos de repente, ¿no? Que luego te critican más en tu país de origen porque no hablas inglés que las mismas personas que hablan inglés. Es extraño, pero no, o sea, sí, tal cual como lo dices, o sea, creo que nadie te va a criticar, ¿no? O sea, y no debería, ¿no? Y creo que también algo que me gustó mucho de Spotify fue mis entrevistas. Primero son las entrevistas remotas y después te volaban a la oficina a la que estuvieras aplicando. Ahora no, obviamente, por la pandemia, pero bueno, ya cuando fui a las oficinas, mi entrevista de algoritmos, siempre hay dos personas que te entrevistan, ¿no? La persona que está llevando la entrevista y alguien que está haciendo shadowing, ¿no? Que está aprendiendo a hacer ese tipo de entrevistas y también aporta, ¿no? O sea, para tener dos puntos de vista siempre es útil. Y cuando entré a la de algoritmos, ¿no? Que siempre es técnicamente la más compleja, la líder era una mujer latina en Estocolmo, del líder de la entrevista, ¿no? Que bueno, ahora ya la conozco, ahora que trabajo ahí, Laura Ponce, de Perú, una de las top programas que tenemos de iOS, ¿no? En México, en mis entrevistas, cuando hacía, nunca me tocó una mujer de líder. En México. Y de repente vuelvo a Estocolmo, un país donde todos son rubios y blancos, y me toca una mujer latina de líder, ¿no? Entonces eso habla muy bien de la empresa. Y aparte ayuda a personas como yo, que no soy del background normal de la gente que trabaja ahí, a sentirme más cómodo. Entonces, por eso lo de representation matters, ¿no? Por eso yo intento hacer muchas entrevistas también, ¿no? Para que cuando entran a la entrevista vean, mira, aquí está una persona que no es la típica sueca, entonces saben que la empresa está abierta a gente de otros backgrounds. Sí, que hay diversidad, ¿no? Y que hay de todo, ¿no? O sea, que Sí. no porque seas de la raza A, B o C, o sea, ya vas a sentirte discriminado o algo así. Que todos tenemos, pues ahora sí que la misma oportunidad, ¿no? Sí. Oye, Eric, y otra duda que me salta en tu proceso, y sobre todo te lo pregunto porque el año pasado, yo estuve preparándome para Facebook y de hecho bueno, si no hubiera habido pandemia, hubiera volado al Silicon Valley a hacer mi entrevista, ¿no? Ahí en vivo, pero pues lástima. Pero bueno, el punto es que hay una de las entrevistas que personalmente yo creo que no hay tanta documentación en internet, o sea, no te puedes preparar, porque para el algoritmos estás perfecto, ¿no? O sea, tienes muchos recursos. Para behavioral también, ¿no? Que te pregunta no sé, con tu futuro manager, etcétera. Pero, ¿qué hay de diseño de sistemas? No sé si te tocó también. Sí. De hecho, a mí no me tocó. Justamente la cambiaron cuando yo entré. Dijeron, vamos a hacer la de diseño de sistema. Pero bueno, ahora he hecho varias, ¿no? Del otro lado, del lado del que entrevista. Y está muy interesante porque, como dices, hay mucha documentación de cómo hacerlas, ese tipo de entrevistas cuando estás aplicando a backend o a frontend, Exacto. pero no para mobile. Ujú. Ahí lo que se busca es que puedas saber los constraints de la arquitectura que estás planteando, ¿no? Por ejemplo, creo que una buena guía son los videos que ha publicado Ángel, que cuando está explicando temas como, ok, MVC tiene estos problemas y lo cambiamos en BPM, o lo cambiamos a Model View Presenter, y estos son los constraints. Voy a elegir este por esto, o incluso que puedas hacer tipo de preguntas al que te está entrevistando como, ok, se espera que crezca mucho este feature, porque si se espera, entonces de una vez, desde el inicio, ponemos cosas como MVVM y inyectamos dependencias, ¿no? Para poder hacer pruebas más fáciles, ¿no? Esperamos también que sepas gotchas de programar en iOS, temas como qué pasa si con la red, ¿no?
cómo manejas casos offline, cómo manejas casos donde la red está lenta, cómo modularizas tu aplicación. Ese tipo de temas son los que esperamos. E incluso temas de performance, ¿no? Que nos digas cosas. Yo voy a poner un ejemplo que es muy básico, que supongo que todos los ellos lo saben, pero que durante la entrevista nos digas cosas como, ok, aquí está, no sé, voy a usar un table view y tengo que pintar la celda que va a descargar una imagen de internet. Y en iOS, pues eso ya saben que es complicado, ¿no? Lo que pues, sucede en el UI thread contra lo que no sucede en el UI thread. Digo, ese tema, pues a lo mejor no se los vamos a preguntar en la entrevista, pero de ese tipo de temas son los que queremos que ustedes nos digan que saben cómo manejarlos y que van a suceder y cómo va a escalar. Y lo otro que también esperamos es, sobre todo en Big Tech, es que son aplicaciones gigantescas, ¿no? Las que tienen ese tipo de empresas, que sepan algunos problemas que pueda haber en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si empiezan con un feature? Su aplicación hace una cosa y después ya tienen 200 features. El código va a cambiar, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que soportar eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que ayudan mucho. Y para ese tema, ¿recomiendas algún libro para cuestiones como de arquitectura, sistemas, cosas por el estilo? No hay muchos libros. Me gustan mucho los videos y también los posts de Objective-C.io y los que sacaron, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Ray Wenderlich. Esta arquitectura nueva. Composable Architecture. Composable Architecture. De hecho, yo la estoy implementando. Está bien fumada, pero está muy padre. Porque si se fijan, lo que hicieron ahí en Composable Architecture es una estrategia de una arquitectura que escala. O sea, puedes usar una aplicación chiquita o una aplicación gigante y les garantiza que va a funcionar muy bien. Ese tipo de cosas son las que solamente aprendes ahora si te avientas esos videos o... ustedes hicieron uno, ¿no? De Composable, un podcast. Sí, de hecho, ese tipo de contenido. Hace poco hicimos un video, te digo, yo no estoy trabajando, lo estamos aplicando y la neta, si tienen chance, bueno, la página de estos vatos se llama pointfree.com. Pointfree, sí. Y si pueden pagar esa membresía, páguenla. Si quieren aprender Swift, a la torre. Esa es una muy buena. Esos vatos utilizan Swift así, a su máxima expresión, con generics, con closures, con keypads. O sea, está así como wow. O sea, pero sí, es muy buen tip ese también. Sí, en Spotify tenemos una muy parecida que se llama Mobius, que también es open source. De hecho, ellos la mencionan, porque ellos incluso han contribuido a Mobius. Cuando estaban haciendo Composable Architecture, investigaron como que habían. Entonces ya se imaginarán que si nos hablan de eso, de que conocen aparte cuándo sí usarla, cuándo no, en una entrevista de System Design, pues es muy bueno. Y ese es el tema de iOS, que ese tipo de temas son muy nuevos. Entonces los encuentran en podcasts como el de ustedes, en los videos de ellos, en algunos videos de charlas de gente que está hablando de cosas como vistas declarativas, antes de que existiera SwiftUI. Hay que estar como buscando ese contenido en la red todavía. No hay libros. Sí, de hecho, bueno, pequeño spam, ¿no? Pero ahí en mi canal planeo hacerlo un capítulo de eso, ¿no? De Composable Architecture. Digo que muy, muy overview porque pues lo demás está demasiado pesado, pero sí es importante. No es spam, es comercial. Sí, y ese es el tema, que en iOS necesita estar buscando ese tipo de contenido y qué bueno que en español ya empiecen ustedes a generarlo. Oye, Eric, y yo tengo una pregunta. Ya que estás del otro lado, haciendo entrevistas, ya vimos cosas que sí, ¿no? Que sí vale la pena el idioma, que practicar algoritmos. ¿Qué hay de los gran no? ¿Qué es lo que no debes de hacer en una entrevista con, no sé, en Spotify, algo así? De mi punto, las que me han tocado ahora sí que recordando mis peores entrevistas, también tengo mis mejores. Creo que los grandes no es,
Obviamente, o sea, es súper obvio, pero técnicamente debes estar preparado, ¿no? Debes estar preparado para preguntas técnicas, para hablar de nuestra arquitectura y eso. Pero fuera de eso también hay muchas de comportamiento que son muy, muy interesantes. Una que quizás no es obvia es que no queremos que estés callado. La idea es que veas a las personas que te están entrevistando como parte de tu equipo y estás trabajando con ellos. O sea, no asumas el rol de yo tengo que hacer todo bien a la primera y ellos están ahí juzgándome. Eso no, lo que queremos es una conversación, que nos empieces a preguntar, mira, sí, yo he usado Composable Architecture, ¿qué les parece? Y a lo mejor te podemos decir, no la conocemos, ¿cómo funciona? ¿No? Ya nos dices, y ya te diremos nuestra opinión y tú nos dirías, es que en este caso creo que aplicaría, pero A, B, C, ¿no? O sea, lo que no queremos es que digas, sí, voy a usar esta, Composable Architecture. Ok, ¿por qué? Es que la usé en mi trabajo anterior y funcionó bien. Ok, ¿y qué no te funcionó? No, todo funcionó perfecto. Ese tipo, ¿no? O sea, es como, no hay conversación, es como, o al contrario, ¿no? Que te atores, que digas, que hay un bug, ¿no? Si estás haciendo, no sé, el algoritmo y te quedes callado, ¿no? O sea, que nos sigas, no sé, queremos que nos expliques qué estás pensando para ayudarte también, o sea, no esperamos que te sepas todos los algoritmos de memoria. Em, y es eso, véanlo como una conversación, como si estuvieran con su propio equipo de trabajo. Porque al final así va a ser, o sea, vas a estar sentado con algunas de esas personas todos los días y queremos ver cómo fluye. Sí, claro. También se califica el tema de conversatorio, ¿no? Ahí en cada una de las entrevistas, ¿no? No necesariamente la de comportamientos. Oye, por ejemplo, Eric, y ya que pasaste todo eso, ahora sí, ¿cuándo fue tu primer día en Spotify? Fue en octubre del 2018. Ok. Y no sé, en tu primer día, ¿qué sorpresa te llevaste? O no sé, porque a muchos les da el síndrome del impostor, ¿no? No sé si a ti te pegó, no sé cómo viviste eso. Sí, aquí en Estocolmo, en Spotify, habemos, no sé, como unos 6 mexicanos. Y sí, una vez estábamos platicando de eso, ¿no? De que pues sí, siempre te da el síndrome del impostor cuando llegas, porque obviamente ya pasaste las entrevistas, la oferta, bla, 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 y ya aceptas, y ya llegas muy contento. Y pues la complejidad técnica de una aplicación que tiene más de 10 años, ¿no? Donde hay más de 100 programadores contribuyendo. Y estoy hablando de la de iOS, ¿no? La de Android es lo mismo, en backend tal vez más grande, o en data science, o en machine learning, pues es algo similar. Pues no estás preparado, ¿no? Eh, no estás preparado para entenderlo todo o para saber todos los gochas que hay, ¿no? Y es normal. O sea, al final es normal y ahí es donde importa mucho la empresa. Yo creo que tuve la suerte que mi manager, el primer manager que tuve es muy, muy bueno, tiene mucha experiencia y siempre me dio mucha confianza, ¿no? Me dijo, no esperamos que aprendas todo, que entiendas todo. El primer mes te vas a sentir así, no pasa nada. Porque aparte yo estoy en el área de infraestructura, que somos los que sabemos todo sobre el app, ¿no? Ajá. Todo el mundo nos pregunta, ¿no? Dijo, y me dijo, ¿no? Era en los one-on-ones que teníamos semanalmente, siempre me decía, obviamente había un plan de trabajo para hacer el onboarding, pero siempre me daba esa confianza de no te estreses, um, poco a poco, y me daba tips para ir mejorando. Y eso va a pasar. Va a pasar siempre, pero no se sientan mal. O sea, créeme que a todos nos ha pasado. Ujú. Y seguramente fue como un periodo de mucho ruido, ¿no? O de mucha prueba para ti, porque estás migrando a otro país, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo fue ese brinco de cambiar a un país totalmente distinto al de México? Sí, creo que parte de lo que quería ver aquí en Suecia era cómo funciona el estado de bienestar, que siempre hablan de los escandinavos. En Estados Unidos no los bajan de socialistas, pero no es socialismo, de hecho son muy capitalistas. Algo muy interesante en Suecia es el tema de la igualdad económica, ¿no? El área tech es una burbuja en casi todos lados, lo que quiere decir que en Estados Unidos lo que gana alguien de McDonald's comparado con lo que gana un ingeniero en Big Tech es, no sé, miles de veces más, ¿no? Y en México similar, ¿no? Em,
En Escandinavia, en Suecia, no sucede así, ¿no? Lo que gana alguien de McDonald's comparado con los que trabajamos en Big Tech es quizás 3 veces más, ¿no? Y si lo comparas con otro profesionista, a lo mejor, pues sí, Big Tech te paga 20% más, pero no te paga, o sea, comparan el salario de un profesionista en México contra alguien que trabaja en tecnología, literal son 100 veces más, ¿no? Um, y lo que quiere decir no es de que aquí tengas el nivel de vida de alguien que trabaja en McDonald's, sino que los de McDonald's tienen un nivel de vida muy parecido a ti y todos están como muy parejitos, ¿no? Todo es como clase media alta. Y eso fue muy interesante, me gusta y me gusta ver cómo lo están logrando, ¿no? Y el otro tema que tienen aquí mucho es el tema de, lo comenté muy brevemente en el episodio pasado, del balance vida-trabajo. Le dan mucho peso a la vida, ¿no? Se trabaja de 9 a 5 y no esperes que nadie piense que vas a dedicarle un minuto más de eso. Y los que tienen hijos, cuando estábamos en la oficina, que íbamos a la oficina, pues los niños no sé a qué hora salen de la escuela, pero a las 4 se iban, ¿no? Voy a recoger a mis hijos. Y nadie les ponía una junta después de las 4. Y nadie los hacía sentir mal porque se iban a una junta por sus niños después de las 4, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido muy, muy distinto, ¿no? Recuerdo que lo comentaba con algunos amigos cuando empecé en Spotify, sentí que estaba de vacaciones porque después del rush de trabajar en una startup americana, aquí se hacen las cosas bien, pero con tiempo se planea bien y todo. Sí, era así como que, bueno, ya me voy. Te sientes raro, ¿no? Sí, sí. Oye, y una pregunta. Y por ejemplo, digo, en el episodio pasado nos platicaste tu proyecto open source, ¿no? De XC Test, ¿no? Que salió de Spotify. Pero con eso que nos comentas de que tienen bien definido, pues de 9 a 5 su trabajo, ¿cómo entonces tienen tiempo para, digamos, mantener el producto principal, ¿no? En este caso Spotify, pero al mismo tiempo colaborar en otras iniciativas? No sé si lo hacen a extras horas o cómo está el rollo ahí. Eso es más interesante. Sí, se busca que no hagas nada en extras horas y es más planeación. Te hace la planeación cada quarter y se meten horas para eso, ¿no? Ok. Dentro de tu Y mismo tiempo de trabajo. sí, exacto. Ujú. Y se cuida, se cuida. Y luego, por ejemplo, en backend, pues ahí la gente que mantiene, sobre todo la parte de infra, pues a veces tiene que estar on call, porque pues, el backend se puede caer en cualquier momento, ¿no? Ujú. A ellos, cuando están en on call, les pagan extra Ok. y no pueden estar más, creo que de 4 días en on call y después les tienen que dar un día libre Ujú. y todo eso por las leyes laborales del país. O sea, sí tiene muy buenas leyes laborales. Sí, hay un caso que siempre me gusta comentar que es muy chistoso. En Suecia hay permiso parental para cuando la gente tiene hijos, tanto para mujeres u hombres, no importa, de 6 meses. Entonces, 6 meses puedes dejar de trabajar y tu empresa y el Estado te sigue pagando tu sueldo eh, cuando tienes un hijo. No importa te digo, si eres hombre o mujer. Entonces, lo que hacen las parejas es que se lo avientan escalenado. Dice, yo pido un mes, luego tú pides otro un mes y así un año completo, ¿no? Para cuidar al niño. O a veces sí dicen, no, primero 6 yo y luego 6 tú, ¿no? Lo hacen de alguna forma. Entonces, cuando Spotify abrió en Estados Unidos, las oficinas de Estados Unidos están en Nueva York, Ujú. pues pusieron la misma regla, ¿no? Porque al final Spotify es una empresa sueca con Ujú. presencia en Estados Unidos, no al revés. Y en ese entonces el presidente era Obama y le dio un premio a la directora de RH de Spotify. De hecho, hasta tienen el premio ahí en la oficina y la foto de una revista, no sé en qué revista era, People, algo así, eh, Ajá. de, de ser innovadores en el área de recursos humanos en Estados Unidos. Y está ahí la directora con su premio. Y ella dice, pues lo único que hice fue puse la misma regla que todo el mundo en Suecia tiene, ¿no? O sea, no hice nada más allá, ¿no? Y es No sé si. sustentable y lo podemos pagar porque en Suecia todo el mundo lo paga, ¿no? En Ajá. Estados Unidos, en México te dicen, no, eso va a quebrar la empresa o va a quebrar el Estado. Obviamente pagas muchos impuestos aquí, pero alcanza para eso. Sí, no. Era, Perdón. A mí me hubiera servido bastante, ¿no? Digo, acabo de tener una niña hace poquito y así, o sea, y de repente, digo, si a las madres a veces les dan bien poquito tiempo en México, los 3 meses no es nada, créanme. Y de repente a uno de hombre, si bien te va, de repente te dan una semana o algo así, dices, no sirve Sí, de nada, o sea, no sí, sí. tiene ni idea de esto.
Y era una de las cosas que te quería preguntar, Eric, ¿cómo es el costo de vida por allá? Porque se escuchan, por ejemplo, casos de gente que se va a San Francisco y aunque les pagan bien, no te alcanza para nada. ¿Cómo nos podrías decir tu experiencia allá con Spotify? Sí, Suecia es cara, o sea, comparada con Europa. Por ahí siempre les digo a mis compañeros, cuando algo se me hace caro, me acuerdo de lo que costaba lo mismo en San Francisco y digo, no, no es tan caro. Creo que San Francisco es más caro. Pero bueno, es caro, pero te pagan bien. Em, entonces no vas a tener ningún problema, ¿no? Vas a tener un nivel de vida, como les dije, de clase media alta. Te vas a poder pagar cenas en restaurantes o viajes, etcétera, etcétera. Obviamente, la empresa paga bono de reubicación, bono para que compres muebles, contrata una agencia para que te busque casa, etcétera, etcétera. No te tienes que preocupar mucho de eso. Um, y es caro, como les decía, por ejemplo, la comida en general es el doble de México, ¿no? Así en general. Lo que es muy caro es el alcohol, sobre todo en restaurantes y eso, porque está muy, muy controlado aquí. Entonces, si les gusta irse a tomar una cerveza en un bar, aquí eso sí es exageradamente caro. O sea, ir y pedir un trago. ¿Cómo cuánto cuesta no sé, una chevecita en un bar? Como Así en dólares 300 aproximadamente. pesos. Descartado. Sí, sí. Era Y demasiado si, bueno para ser si la verdad. compras en la tienda, es súper barato, ¿no? Te sale así como en 30 pesos, 40 pesos. Ujú. Pero en el bar, por el mismo tema de que quieren controlar el consumo del alcohol mucho, es caro. Eh, la renta de un departamento normal ha de estar como en unos, ¿qué será? 14,000 coronas, que son como el doble, ¿no? 28,000 pesos. Un departamento así normal en la ciudad. Ujú. Um, para una persona. Si ya son, no sé, una familia que tienen hijos, pues van a tener que pagar en lugar de 28,000, a lo mejor unos 35. Um, es lo más caro, de hecho. Pero también Suecia tiene algo muy chistoso que es de esos lugares donde te sale más barato comprar que rentar. Órale. Entonces, después de un rato, o sea, si ya dices, me voy a quedar aquí un buen rato, te conviene más comprar. Y eso es algo también muy interesante de Suecia. No hay historial crediticio. No hay nada de que como cuando te vas a Estados Unidos, ¿no? Saca tu tarjetita que te dé, aunque sea $500, para empezar a hacer tu historial crediticio en Ujú. 2 años, ¿no? Aquí no. O sea, si hay como, obviamente si no pagas algún crédito, pues no te van a dar otro crédito. O sea, si hay como ese listado, ¿no? Ajá. Pero eso no influye en cuánto crédito te pueden dar. Entonces, si llegas aquí con un sueldo de Spotify, a los 6 meses, porque 6 meses después de 6 meses es cuando ya te consideran que te vas a quedar Ujú. en el país, ¿no? Ujú. No solo a nivel de empresa. Ya puedes pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, con el sueldo que tienes de Spotify. Porque Órale. lo que revisan es el sueldo. Dicen, el sueldo, sí, tu empresa está bien, ok. Entonces te podemos dar tanto. O sea, no influye si ya llevas 10 años aquí cotizando, etcétera, etcétera. Y lo mismo para coche, lo que necesites. Oye, y por ejemplo, también la empresa ve cuestiones como la parte del retiro. Por ejemplo, en el caso de México, pues tenemos que la empresa por así decirlo, se arregla con la Afore para las aportaciones del retiro y cosas por el estilo. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso, a la parte del retiro por allá? Es muy ¿Eso corre por parecido. tu cuenta o por la cuenta de Spotify? Sí, es un esquema muy parecido al de México en ese sentido. O sea, el Spotify, una parte de tu sueldo se va a la pensión y la pensión lo maneja un fondo. Spotify te pone uno, ¿no? Pero tú lo puedes cambiar, o sea, como una Afore. Ujú. Um, da mejores rendimientos que la Afore, eso sí, el fondo es bueno. Um, incluso tú lo puedes decir, yo lo administro y lo meto todo a acciones. Hay gente que le gusta mucho o conoce mucho de ese tema y lo puedes hacer. Eh, no lo puedes retirar como la Afore hasta que hay ciertas reglas, hasta que pasen ciertos años, o más bien hasta que tú tengas cierta edad. Y funciona, bueno, el país funciona así. Mucha gente se retira y con ese fondo pone un negocio, por ejemplo. ¿No? Creo que a partir de los 50 años o 45, no me acuerdo.
ya te permiten retirar una parte. Y así se financian muchas empresas aquí, con ese fondo de pensión. Les diría que sí tiene ese tema como de mucho bienestar social, pero es muy capitalista. Entonces muchas empresas se han financiado así con gente que dice, ya tengo 45, puedo retirar una parte y poner un negocio o una empresa o mi startup, lo que sea. Oye, Eric, y por ejemplo, ¿tú qué tips le recomendarías a alguien que está como interesado en dar el brinco, o sea, de emigrar a otro país? Revisen muy bien el tema económico. O sea, no se vayan, o sea, si se van a una Big Tech, la verdad que nada más asegúrense de que la oferta está de acuerdo a lo que les pagan a otros, pero digo, un sueldo de Big Tech te alcanza en cualquier lado, ¿no? Pero si no es una Big Tech, sí revísenlo y no se vayan si no están seguros, ¿no? Porque lo peor que puedes hacer es irte a uno, al primero que te ofreció, y ya llegas ahí al país y, oh, no, pues no me alcanza con lo que me dieron, ¿no? O no me pagaron no sé, el bono de reubicación, ¿no? O sea, sí vean muy bien ese tema. Pero Um, perdón, sí, continúa. y también el tema burocrático, ¿no? De cómo se gestionan los permisos de trabajo, eh, la residencia. Siempre revisen un poco cómo está ese tema. Aquí en Suecia es muy bueno para gente que viene a trabajar en tech. Realmente en 2 semanas te autorizan la visa. Mm, Y olvídate de que te pidan papeles, ¿eh? No te piden título, no les interesa el título. Lo ujú. único que quieren saber es que ya la empresa te evaluó y te quiere trabajando en Suecia. Órale. Órale. Oye, pero te iba a preguntar, dices, revisen la parte económica, ¿no? Pero ¿cómo saberlo? O sea, realmente si yo quiero ir a otro país, ¿cómo saber hasta qué sueldo me va a empezar a rendir bien? Que me puedo dar mis gustos. ¿Cómo puedes saber eso, por ejemplo? Primero, preguntando siempre hay grupos de mexicanos en todos lados, ¿no? Entran a Facebook o a Reddit y busquen ahí grupos de mexicanos en no sé a dónde se quieran ir y siempre te van a ayudar en eso. Lo otro es también preguntando a los recruiters. O sea, yo lo primero que me acuerdo cuando me hicieron la oferta, sí pregunté directo, oye, ¿y esto para qué me alcanza? ¿Cuáles son los precios de la renta desde tu punto de vista? Porque no te van a decir eh, mentiras, ¿no? O sea, no te van a decir, no, sí, la renta está a la mitad de lo que realmente está, ¿no? Eh, y también hay calculadoras en línea, ¿no? Donde puedes entrar y simular, ok, si me pagan esto, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me va a alcanzar? Etcétera, etcétera. Ahí les hago un comentario también, otro pequeño comercial. Nosotros estamos dentro de una comunidad que se llama Devs Community y hay gente de muchas partes, ya no solo de México, sino de Latinoamérica también. Y hay mucha gente que trabaja en Big Tech, así como Eric. Entonces, si les interesa, ahí les dejamos en la descripción también el link. Por si están interesados, creo que es un buen punto de conexión para no solo iOS, ¿no? Sino hay muchas otras personas que trabajan en el área de desarrollo de muchas plataformas y en muchas partes ya del mundo. Entonces, y tienen mucha experiencia también con eso. Por si les sirve también, ¿no? Si no tienen idea de cómo, con quién platicar o qué. Sí, sí, pero es eso, váyanse informados, no brinquen nada más por brincar. Um, Porque se pueden llevar mala sorpresa. De hecho, yo cuando apliqué, les decía que me quería ir a Europa, tuve ofertas de otros lados. Y no, la oferta no me interesó por nada, por ese tipo de cosas, ¿no? Ya que analizaba ese tipo de gastos o costos. Sí, luego también normalmente tú ves la empresa, ¿no? O sea, si realmente te ofreces de repente bonos de relocación y cosas de ese tipo y te va siendo transparente con esos temas, porque saben que contratan mucha gente de fuera, pues es importante tener esa carta, porque cuántas veces no les habrán preguntado lo mismo una y otra vez, ¿no? Ahora que si nomás te dicen, no, pues aquí, pues $20 la hora y aquí ven y aquí lo averiguamos, aguas, ¿no? O sea, Sí, big sí, sí, red sí. word. Sí, he Sí, sí, habido sí. casos feos de mexicanos, así que llegan ya gente con mucha experiencia y después se dan cuenta que les están pagando lo que al junior, ¿no? Sí. Bueno, más que junior al recién egresado que sin experiencia que acaban de contratar. Y dicen, Ujú. ¿por qué carajo? ¿no? Ajá. Sí, hay una desigualdad de vez en cuando ahí con eso, pero sí, hay que estar pendientes. Oye, Eric, y bueno, yo tenía una duda antes
Digo, se nos olvide. Hablando del tema de iOS, ¿algún libro, alguna fuente que tú recomiendes para los que pues van empezando o los que quieren saber un poco más sobre cómo aprender de Swift y eso, y que a la vez pues les sirva para prepararse en la parte técnica, ¿no? Para una Big Tech, en este caso como Spotify. A mí me gustan mucho los libros con los que aprendí, los de Beginner Ranch. Y de hecho, incluso llegué a trabajar con ellos en Beginner Ranch como externo. Porque tienen esa Nice. parte de... Se van mucho a lo técnico, pero además la parte interesante de esta empresa es que los libros los ocupan en los cursos y los van iterando y mejorando con todo el feedback de los alumnos. Ok. Entonces, didácticamente también están muy bien. Entonces, es como que una buena balance entre se clavan en cosas muy técnicas, pero didácticamente te llevan de la mano para que vayas aprendiendo poco a poco. Ok. Ok, muy buen dato. Oye, Eric, y volviendo a Spotify y la empresa, ¿cuántos desarrolladores iOS? Comentabas que eran 100, ¿correcto? Sí, ¿Tienen área alrededor de de 100. QA, gerente? ¿Cómo es la jerarquía, la vida ahí? La empresa se divide en equipos autónomos, les llamamos squads, y decimos que son autónomos porque queremos que ellos sean dueños de una parte pequeña de funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el squad que es dueño de la funcionalidad de playlist, ¿no? Y eso quiere decir que en ese equipo hay gente que está haciendo eh, el feature, la sección de playlist en iOS, en Android, en web, el backend, la parte de análisis de datos o de machine learning si es necesario, ¿no? Como para las Ujú. recomendaciones. A veces alguien de QA para probar. No todos los equipos tienen QA. Y tienen su engineering manager que los ayuda. Y entonces son equipos pequeños, como de máximo 8 personas. Y los dividimos en dos squads que llevan funcionalidad o features, como este de playlist, y squads que llevan infraestructura, como donde yo estoy. Y lo que nosotros hacemos es, si tú estás haciendo, imagínate, las pantallas de playlist en la aplicación de música, no queremos que te pongas a pensar, ¿qué arquitectura uso? O me voy a inventar un network manager para llamar a la capa al backend. Eso lo hacemos los equipos de infraestructura, ¿no? Te decimos, usa esta arquitectura, así funciona. Usa Mobius, que es como el Composable Architecture, así funciona. Aquí hay ejemplos de cómo hacerlo. Hacemos como Golden Features que puedes tomar de ejemplos. Tenemos este otro componente para hacer llamadas a red. Nada más lo usas, no te tienes que preocupar por eso y ya maneja todo lo que necesitas, ¿no? Offline, retries, reachability para saber cuándo estás conectado y te reconecta. Entonces nosotros te damos todas esas herramientas para que tú puedas trabajar y te enfoques nada más en entregar el mejor producto posible. Ah, súper bien. Oye, y por ejemplo, hay posibilidades de, ¿cómo te diré?, cambiar de área dentro de Spotify. Por ejemplo, uno como desarrollador, te quedas como muchas veces enfocado a dar mantenimiento a cierta funcionalidad, ¿no? Y pasa el tiempo y como que te saturas, ¿no? ¿Hay posibilidades como de cambiarte a otras áreas? Sí, y es algo que de hecho queremos que hagas. Tenemos una iniciativa que le llamamos T-Shapeness, que es queremos que los ingenieros tengan como este tema de forma de T, que tengas conocimiento profundo sobre tu área. Por ejemplo, entraste como iOS, pues queremos que mejores, pero también que conozcas otras áreas, ¿no? Que es la parte horizontal de la T, ¿no? Entonces, tenemos varios recursos para ello, tenemos tutoriales, tenemos incluso algo que llamamos Tech University, donde puedes ir y decir, me llama la atención Machine Learning, me voy a meter al curso de una semana de Machine Learning que damos en la empresa por ingenieros que están haciendo Machine Learning. Entonces, tu manager seguramente te va a decir que sí. Y si te llama la atención, te puedes cambiar. Y gente lo ha hecho, ¿no? Ha brincado de áreas distintas. Ah, súper bien. Oye, Eric, y yo, bueno, yo tengo una aquí, bueno, casi última preguntita. Eh, Ahorita que mencionabas que te ves, bueno, que cuando estabas buscando una empresa como Spotify, pues era para algo mediano, largo plazo, o largo plazo. ¿Cómo te ves entonces dentro de unos años? O sea, qué, qué esperas, digamos, o qué visualizas de tu futuro, tanto como
ti profesionalmente y no sé si Spotify también ahí está dentro de tus planes, no sé. Sí, la verdad es que estoy muy contento aquí y creo que la parte que quiero crecer es en el impacto que tiene mi trabajo dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Y es la forma en que creces dentro de la empresa. Empiezas haciendo cosas que impactan a tu equipo, o sea, mejoran tu equipo, luego mejoran a varios equipos de tu área, luego mejoran a toda el área, y luego mejoran a toda la empresa, ¿no? Entonces así vas creciendo. Entonces lo que quiero es seguir ese plan, ¿no? Por eso temas como el proyecto open source, porque ese ya está impactando más gente, ¿no? También. Um, y es mejorar en ese aspecto. Es más responsabilidad, pero aquí más que responsabilidad le llamamos así. Empiezas a hacer proyectos que ya involucran a más equipos. Ok. Y, y, bueno, yo de mi parte, esta es mi última pregunta. Y quería, bueno, a veces cuando entrevisto, bueno, o sea, que yo, ¿cómo se llama? Soy el entrevistado y que me dejan tiempo para las preguntas. Normalmente les hago esta pregunta y a veces como que a los agarro en curva a muchos. Ujú. Pero te pregunto a ti así tranquilamente, si me pudieras decir una cosa, lo más que te gusta, lo más que apreciarías de todas las cosas positivas que nos has hablado de Spotify, de tu trabajo, ¿con qué te quedas? Con la diversidad. Ahora creo que lo han manejado bien y es de esas empresas que no nada más lo dicen, sino lo ves en acción, ¿no? Ujú. Todas las iniciativas que hay dentro de la empresa y toda la gente nueva que han estado captando de backgrounds no representativos y que ya están llegando a posiciones de leadership, vicepresidentes y directores y managers y middle managers, ingenieros. Desde que yo me uní, ha sido impresionante. Nice, perfecto. Y yo creo que esta es una plática muy también interesante para, incluso para personas que no se dedican al código, a programadores. Yo también me atrevería a decir que esto le sirve a gente que está como que queriendo hacer sus startups, no sé, en nuestros países, ¿no? En México. Cómo ya no deben de pensar tanto al programador como si fuera un recurso al que puedes exprimir al 100%, ¿no? O sea, también es como que ver la otra parte, ¿no? Tu balance de vida con la parte profesional. Y, y también está el tema de la diversidad, como bien mencionas, ¿no? O sea, que realmente no importa la manera en la que te veas, tu ideología, tu religión, tu orientación sexual, siempre y cuando tú aportes para tu empresa, pues bienvenido seas, ¿no? Sí. Y no sé si se vale un comercial, Adelante, adelante, échalo. pero estamos contratando. Siempre estamos contratando ingenieros, managers, diseñadores, y tenemos oficinas, la de Estocolmo, si quieren venir a conocer. Tenemos en Estados Unidos, si quieren estar más cerca de México, en Nueva York. Tenemos como 20 pisos en el World Trade Center, los últimos. En Boston también, una más pequeña. Y en Londres también, si quieren ir a Inglaterra. Y como les decía, abrimos las puertas a gente de diverso origen. Entonces, si les interesan, contáctenme y podemos platicar más al respecto. ¿Dónde te pueden contactar, Eric? Lo más fácil es en Twitter, @Camacho. Envíenme un mensaje y con gusto. O también si me encuentran en LinkedIn con mi nombre, Eric Camacho, envíenme algún mensaje y nos ponemos ahí en contacto. Ah, Per- perfecto. Perfecto. Pues no sé, Ángel, ¿tienes alguna otra pregunta para Eric? De momento no, Pete. Definitivamente platicar con Eric nos podríamos tomar como todo el día, Sí, sí. pero yo creo que con esto ya estuvo más que suficiente. Sí, ya. Este, sí, pues y por tu tiempo sabemos que, pues sí, realmente apreciamos mucho, ¿no? Que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, pues si ya ven el capítulo anterior, pues darle difusión al proyecto en el que estás trabajando y que también nos hables de tu experiencia, ¿no? Porque creo que no hay libro y no hay documento en Internet que pueda aportar más valor sobre un caso de éxito como el tuyo, en el que alguien decidió un día decir, ¿sabes qué? Quiero realmente cambiar mi rumbo, ir a una mejor calidad de vida
un mejor puesto de trabajo, etcétera. Y pues bueno, creo que como tú lo has dicho, ¿no? O sea, hay de todo en donde estás trabajando, cualquier persona, no importa seas quien seas, mientras tengas ese deseo y puedas aportar algo, pues Sí. gente como tú, ¿no? Va a ayudar a contribuir al mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé, ¿algo más que tú, Eric, que quieras agregar? No, pues nada, muchas gracias por la oportunidad y ojalá vea más personas en este tipo de empresas. Somos pocos mexicanos aquí todavía. Hay que expandirnos. Sí. Va, pues esto sería todo por este episodio. Pues les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon y ya saben, compártanlo porque pues la verdad es que valen oro estas entrevistas y pues conforme pase el año en esta segunda temporada de Let's Swift, pues vamos a hacer más entrevistas, vamos a hablar de otros temas. Entonces, estén pendientes. Muchas gracias, Ángel, también. No, gracias a ti, Pete, Eric, y pues nos estamos viendo en un siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Nos vemos.